Regresamos y estamos hablando de lo que es la constituyente venezolana. Intento acá en el programa de que no se tenga juicios de valor como tal, sino de que usted haga de cuenta que está pasando una clase magistral con 3 expertos que nos pueden orientar en la temática, en las bases, en lo que significa todo ello, para que usted salga y haga su propia reflexión y su propia conclusión. Sin embargo, tenemos acá también voces internacionales, como la de Almagro, que es el secretario general de la OEA, que en su tercera locución sigue siendo muy duro con Venezuela. Vamos a escucharlo y luego argumentamos. En Venezuela, el presidente de la República tiene iniciativa para convocar, pero el poder de convocatoria es del cuerpo electoral del país. Quien puede convocar una asamblea constituyente es el pueblo exclusivamente, el único que cuenta con el poder constituyente originario. La solicitud de iniciativa a una constituyente y las bases comiciales se deben someter a un referéndum. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de los electores para ser válido. Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su globalidad, y no solo componentes o sectores del mismo. En ese sentido, la propuesta anunciada es cerrada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente, solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una asamblea constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Ahí era donde yo quería aterrizar. Almagro dice que el pueblo tendría que ser el que la convoca, pero además el que la constituye, tal cual el nombre lo dice, que el pueblo tendría que ser parte de esa constituyente, y reclama el hecho de que haya, claro, un grupo, sectores, que sea sectaria, en todo caso, esta constituyente. ¿Cómo se está planteando la construcción, la constitución de la constituyente? Si vale la... ¿Está bien dicho, Gonzalo? No, está muy bien. Okay. Resulta que cuando hablamos que si el pueblo tiene esa potestad, ¿cierto?, de convocar a una constituyente y de ejercer el poder político, tenemos que partir también de la idea en este momento de que Venezuela es un pueblo en este momento política e ideológicamente dividido, claro, ¿cierto? Que sí, muy polarizado. Es decir, hay un dogma y hay un fundamentalismo que aún vive, ¿cierto?, de la imagen de Chávez, correcto, ¿no? Y son sectores que son, yo los denomino sectores fundamentalistas que están defendiendo, y son aquellos sectores que aún todavía le dan el apoyo a Maduro, ¿cierto? Por otro lado, también... ¿Esos sectores van a ser parte de esta constitución? Por supuesto, porque si vamos a hablar, aún todavía es una idea, ¿cierto? No se ha consolidado. No lo dejó claro, ¿no? No lo dejó claro. Aún es una idea de que se pueda promover una asamblea constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, pero vemos también en el discurso de Almagro y en el discurso de, bueno, los denominados demócratas latinoamericanos, ¿no?, que muchas veces confundimos a la democracia con un hombre y un voto, ¿cierto? O confundimos a la democracia, o pensamos que la democracia se va a resolver o recomponer con elecciones libres, ¿cierto?, y democráticas. Sí. Por lo tanto, yo creo que aquí es muy importante, en el tema que me toca a mí hablar desde el punto de vista constitucional, es que la democracia se sustenta en un orden constitucional institucionalizado, ¿cierto? Y lo que se ha roto, como decía Andrés, en Venezuela es el orden constitucional institucionalizado, ¿no? Por tanto, pienso, por ejemplo, que cuando se quiere hablar de una asamblea constituyente militar, ¿cierto? Es una de las ideas que ha dado Chávez, ¿no? Podríamos nosotros quizás volver a la Constitución del año 1980 de Chile, ¿cierto?, que entró en vigor el año 1990, pero Chile tuvo una especie, hablemos, digamos, de una constitución que emerge de un poder totalitario, ¿cierto? Emerge de un poder totalitario, ¿no? Y recién en el 2005, imagínense, después de tantos años, casi 25 años, se reforma una parte de la Constitución chilena, aunque ya tuvo como 16 constituciones, y la reforma en el sentido de quitarle ese poder a los senadores de que sean vitalicios, ¿no? ¿Por qué?
porque Pinochet pensaba que al dejar la presidencia, él, por supuesto, se convierte en un senador para ser vitalicio, ¿no? Entonces, estos elementos hay que verlos desde un punto de vista también del derecho comparado constitucional y político. Ok, yo insisto, Almagro dice que tendrían que ser protagonistas de esta Constitución titulares de derechos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Partidos políticos, instituciones, como lo decía, y ahora, es interesante la propuesta que hace, porque al oído suena bien, Maduro. Dice ya no los partidos políticos, sino el pueblo mismo, a lo cual Almagro denomina sectarismo. Al final, ¿quiénes tendrían que ser parte de esta Constitución? No puede sonar bien al oído, Verónica, porque en la democracia o en cualquier sociedad, las personas que son representantes tienen que ser representantes por medio del voto, y para eso existe el voto. No solamente le incomoda a Maduro la oposición, no solamente le incomoda el poder legislativo, también le incomoda el voto. Venezuela era un país que estaba dividido siempre, que ha sido mayoritariamente chavista y minoritariamente oposición, y que hoy día es mayoritariamente oposición y antichavista y antigobierno, y minoritariamente del gobierno. Ante esta nueva realidad política, el gobierno lo que hace es generar un proceso constituyente y un proceso político donde solamente tomen parte los grupos de poder que están a favor mío y que están cooptados por el poder mediante el clientelismo político, mediante el rentismo político, como grupos de la sociedad civil que son manejados desde el gobierno. Entonces, es esa lógica que denuncia Almagro, es esa lógica que denuncia ¿Y quiénes deberían estar en esa constituyente entonces? ¿A qué se refiere cuando Almagro dice los titulares de los derechos políticos? El punto es claro, deberían estar en un proceso constituyente todos los miembros de la sociedad, porque tienes que recomponer el poder político y el pacto por vivir en paz de una sociedad. Si no están todos, y sobre todo las minorías excluidas en una asamblea constituyente, esa constitución tiene la duración muy pequeña, como está teniendo la duración de la Constitución de Chávez. La Constitución de Chávez, que hoy día se está manejando, la Constitución bolivariana, está en sus últimos momentos y en su último tiempo de vigencia. En Sudáfrica aprendí, y me lo enseñaron gente que trabajó con Mandela, que los procesos constituyentes que los hace una persona a su imagen y semejanza, por líderes hegemónicos, como Evo Morales, como Chávez, etcétera, duran lo que duran los líderes. Cuando se caen esos líderes, su popularidad se cae, las sociedades destruyen esas constituciones y generan nuevos procesos constituyentes. Ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ha pasado a lo largo de la historia moderna, y por eso los procesos constituyentes tienen que tender siempre a ser lo más amplios posibles y lo más plurales posibles. Exacto, plurales, claro. Y sobre todo abiertos. En este caso, esta propuesta, primero, que ya la proponen desde el inicio que no va a ser abierta, segundo, que es una propuesta para legitimar la hegemonía de poder. Por lo tanto, yo no creo que llegue ni siquiera a hacerse la constituyente. Es simplemente una propuesta para hacer una asamblea constituyente que va a generar una crisis política más grande y una más violenta. No va a haber. Uy, ¿tú crees que no va a haber constituyente? Estoy seguro. No me asustes. Estaba ahí nuestro ministro de la presidencia ayer escuchando un poco algunas declaraciones, no me digas todos en vano. Doctor Chávez, Almagro dice fraudulenta inclusive, y lo veo anotar ahí muchos conceptos. Sí, ambos se disputan, Maduro y Almagro, que debe ser el pueblo el que defina. En eso tienen un discurso unánime que parecía además idéntico, pero sí, no lo es. ¿Quién es el pueblo para Maduro? Sus movimientos sociales. ¿Quién es el pueblo para Almagro? Será la representación general de la sociedad. Y aquí la definición va a ser por el sistema de representación. Va a tener que existir un sistema de representación si es que se llegase a una convocatoria a una asamblea constituyente, lo cual lo dudo. Yo creo que esto está encaminado para acelerar un quiebre violento. En mi criterio, todo se encamina a que va a existir un quiebre violento en Venezuela. ¿Coincide que no se va a hacer la constituyente y que se va a haber un quiebre antes? No, yo creo que va a haber una constituyente después de un quiebre violento. Ay, Dios. O sea, primero va a venir un quiebre violento, pero luego una constituyente ya no convocada por Maduro, sino convocada por el legítimo pueblo. Lo que ha ocurrido en Bolivia y en varias ocasiones. Se va a un régimen y luego convoca una nueva estructura política. Luego de una crisis dramática. Sí, pero a esto está encaminado a que exista un quiebre violento para luego, por el tema del sistema de representación, por ese va a ser el tema del quiebre violento, y luego sí habrá una constituyente, pero en el sentido opuesto a lo que piensa hacer el régimen de Maduro. Ok, bueno, déjeme entonces, voy a ir a la nota número
3, si no me equivoco, que es relacionada a que justamente cuando hablamos de la presencia, y he insistido en la pregunta a mis panelistas, ¿quiénes van a constituir esta constituyente? Ya me lo han explicado. Entonces ahora sí se logra comprender un poco qué quiere decir una constituyente militar, que es lo que dijo Maduro. Maduro dijo, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar. A ver. Si me dan la oportunidad de elegir mi próxima vida, yo elegiría ser soldado profesional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militar de carrera, porque creo que nuestras escuelas militares son centros de sabiduría humana. Bueno, parieron a un Hugo Chávez. Con eso lo decimos todo, ¿verdad? Constituyente militar, aprovecho. Se lo dije al general en jefe. Se lo dije a los jefes de los componentes de la Milicia Nacional. Se lo acabo de decir al general Rodríguez Cabello, rector constituyente. Así como hemos declarado una constituyente económico, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Interesante. Entonces ahí ya me queda clarísimo que en esta, yo lo llamaba la semana pasada un parcelamiento de los miembros de esta constituyente, estará un grupo que ha estado constantemente aliado a lo que es Maduro y el proceso de Chávez, que serían los militares. ¿Así entendemos una constituyente militar? Mire, el discurso de Chávez... de Maduro. Perdón, de Maduro, mis disculpas. Es un discurso netamente de carácter político e ideológico, ¿no? Si nosotros hablamos de la posibilidad de que se denomine una asamblea constituyente militar en partes, ¿no? El artículo 328 de la Constitución venezolana indica que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, ¿no? Organizada. Entonces, de alguna forma estaríamos, rompiendo otra vez el orden constitucional por una desesperación de permanencia en el poder, ¿no? Entonces... No te preocupes, solo quiero verla. Tienes la Constitución venezolana, eso es muy sí. importante. Ya, ok, entonces ya desde ahí estamos por el camino equivocado, definitivamente. Correcto, ¿no? Entonces la Constitución, pues en su artículo 328 no le permite a las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, tener una posición política. Y lo establece la Constitución. Y participar en esto. Y participar en esto, ¿no? Esa es la interpretación literal en este momento que podemos hacer de ese artículo de la Constitución. Sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia. Esta es ahí está, la tenemos en las manos, la Constitución venezolana. Andrés, ¿cuál es tu punto de vista entonces? Bueno, yo siempre digo, ante confesión de partes, relevo de pruebas. ¿no? Es típico Almagro ya no tiene que probar absolutamente nada. Maduro lo ha dicho explícitamente ahorita, lo estamos viendo de su boca y además públicamente. Él quiere hacer una constitución militar, quiere hacer una revolución militar, donde el pueblo no tiene nada que ver, donde se va a fortalecer el poder militar y donde la democracia, lo que dice la Constitución, lo que dice el marco legal, no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es el proceso de poder venezolano. Aquí no hay nada que ni siquiera analizar. Por eso digo, ante confesión de partes, relevo de pruebas. El pez muere por la boca. Y aquí está absolutamente claro, y lo que ha dicho Maduro públicamente a nivel internacional y a nivel mundial es, yo soy una persona que quiero fortalecer el poder militar, voy a hacer un proceso militar y voy a hacer un proceso hegemónico militar para fortalecer la revolución militar de mi país.
lo que le está diciendo a toda América Latina y a todo el mundo es: a mí la democracia no me importa, a mí el orden constitucional tampoco me importa, a mí el tema de elecciones tampoco me importa, el proceso constituyente es solamente una herramienta para garantizar el poder militar. Lo dice explícitamente, no es que se lee entre líneas, no es que lo estamos tratando de interpretar, es absolutamente explícito y directo. Por lo tanto, esa declaración habilita inmediatamente la Carta Democrática de la OEA, y habilita además que la opinión pública internacional y sobre todo el poder político y las organizaciones internacionales democráticas se indiquen a Venezuela como un proceso ya no democrático, sino un proceso militar, un proceso donde se ha truncado la democracia y donde hay una crisis humanitaria sin precedentes en la región en los últimos 50 años. Y por eso también una presencia impactante en las redes sociales y en YouTube de militares que ¿cómo se dice? Se desmarcan, ¿no es cierto? Se desmarcan y que denuncian. Doctor Chávez, sin embargo, nuestra constituyente, por ejemplo, tenía la representación militar para poder lograr hacer algunos cambios y entiendo que hubo dificultades y se retiró la persona que estaba yendo en representación de las Fuerzas Armadas. No ha ido como representante de las Fuerzas Armadas, sino que era algún ex miembro de las Fuerzas Armadas a quien se le habría encomendado la representación en la Asamblea Constituyente. Más en la Asamblea Constituyente, tanto el régimen militar como el policial se mantuvieron de acuerdo a lo que era la Constitución anterior. Ese fue el punto de equilibrio en cuanto a las exigencias del plano militar en Bolivia y el plano policial. Pero en el caso de Venezuela es diferente, ¿no? A ver, ¿por qué? En el caso de Venezuela estamos hablando de un golpe de Estado militar. Podríamos afirmar que sí existe un golpe de Estado militar en el caso de consolidarse, porque ahora sí se responde cuál es la presencia del pueblo. Para Maduro el pueblo es el conjunto de militares, aplica manu militari, es decir, un gobierno militar, y eso se traduce como dictadura. Eso es una verdadera dictadura, obviamente habilita la Carta Democrática, pero además del marco democrático de la Organización de Estados Americanos, queda un precedente muy importante. En la Unión Soviética, hablo de los últimos días de la Unión Soviética, se sacaron los tanques para tratar de reprimir a la población soviética, aún soviética. Ni con tanques pudieron reprimir a la población. Pero aquí nos ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, pero estamos en un país tercermundista, ¿no? Con apoyo de otras condicionantes del Plan Cóndor de los años 70. Estamos hablando de 1991 en la Unión Soviética y estamos hablando de Venezuela en el 2014. ¿Realmente su golpe militar va a tener apoyo de la población? ¿Y hasta dónde va a llegar el apoyo de la población a este golpe militar? Bueno, y sobre todo el hecho de saber si es que va a tener la bendición de Estados Unidos, ¿no? Porque todos los golpes acá tuvieron la bendición de Estados Unidos. Y esa es una última pregunta que quiero hacer antes de finalizar el programa. ¿Qué tanto tiene relación la presencia de los republicanos nuevamente en el gobierno y este hecho tan intenso que está viviendo Venezuela cuando parece que se quiere acelerar la salida? Pero antes de ir a eso, estuvo ayer en esta charla que dio el presidente Maduro, nuestro ministro Neco Martínez estuvo ahí porque les habló durante horas Maduro, indicando que está convocando a países del mundo para que puedan un poquito darle pautas de lo que quiere hacer. Maduro está hablando de que se va a hacer una constituyente en Venezuela que será profundamente popular, y así lo dijo a quien lo quiso escuchar, entre ellos representantes de gobiernos de varias partes de Latinoamérica. Vamos a escucharlo. ¿Cómo va a ser la elección? Para eso es la comisión de consulta que está en eso. Y yo también estoy trabajando algunos modelos. Va a ser una constituyente ciudadana, no de los partidos políticos. Una constituyente popular, profundamente popular, del pueblo, de las grandes mayorías. Una constituyente que hemos llamado cultural, económica. Una constituyente que va a ser elegida a nivel territorial y sectorial. A nivel territorial, con voto directo secreto en base al registro electoral nacional. Con los métodos que al final hay varios modelos propuestos y me toca como jefe de Estado convocante decidir cuál voy a utilizar en el decreto definitivo de las bases comiciales
que me faculta la Constitución y se encargará el Poder Electoral de organizarlo. Yo lo que hago un llamado para que todos los líderes sociales, políticos de este país se inscriban. Constituyente, constituyente, constituyente. Y a nivel sectorial, tomando la experiencia de los pueblos indígenas, ahora sí con un pueblo protagonista, que despertó, nació y se ha consolidado. Hoy por hoy he convocado a sectores fundamentales, 8 sectores. Yo sé que esta constituyente da miedo a la oligarquía. Yo sé que hace temblar a mucho patiquín de oficio que ejerce como funcionarios por allá, en un gobierno por aquí y por allá. Por favor, volvemos, porque ya es largo y ahí empieza a hablar otras cosas y divaga. Y yo todavía no entiendo. Qué santos los que están ahí escuchando 3, 4 horas a un caballero hablar. ¿Y por qué uno tiene que escuchar a un ser humano hablar por 4 horas tan brillantes? Es que yo ni al más brillante del mundo lo escucharía 4 horas. ¿Qué tanto tiene que decir? Te pregunto, perdón, arranco contigo, por favor. Claro. Popular, muy popular, una constituyente muy popular del pueblo. Mire, yo pienso lo siguiente, ¿no? Esto da a entender como una especie de una crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Es decir, Maduro se encuentra en este momento en un problema en el cual él ya no tiene nada que perder, Ya. ¿cierto? Okay. Él ya ha perdido demasiado, no puede recobrar su legitimidad ciudadana, va a ser muy difícil luego de todas estas vulneraciones a los derechos humanos, incluso yo diría a traicionar su propia constitución. No por el hecho de convocar a una asamblea constituyente, sino haber traicionado a la constitución en el sentido de haber vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos durante los últimos meses. Y es más, yo creo también que si nosotros vemos la historia, hacemos comparaciones de otros líderes de esas características, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Hitler, ¿no? Volviendo a los años 30, Hitler pensaba que todo lo que él hacía estaba bien, con la diferencia que tenía una constitución armada para poder, ¿cierto?, administrar el poder, ¿no? Y quizás la idea que tiene Maduro, pienso, es de generarse esa utopía, ¿cierto?, de una constitución que le permita a él volverse de alguna forma intocable, ¿no? Intocable, Okay. Es decir, buscar su propio sistema de protección en una constituyente forzada. Para perpetuarse, sin duda. Para perpetuarse. Si no hubiese tenido tanta contradicción, si de verdad Maduro tuviese un grupo social impactante, si tuviese la votación y la legitimidad popular, si tuviese las mareas rojas intactas, ¿a dónde hubiera tenido que apuntar cuando se levanta una oposición tan agresivamente? Porque no estamos viendo, pues, no podemos contabilizar, es decir, mire, la mitad del país se está levantando. No lo sabemos, eso solo lo vamos a saber con la votación. Si fuese así, doctor, ¿qué tendría que haber hecho él legítima y legalmente para demostrar que sigue siendo un líder aprobado por las mayorías? Hacer una convocatoria abierta, sin mayor reparo. ¿Hacer una constituyente o era más fácil un referéndum? Ir al referéndum, hacer caso a lo que indique el Parlamento, la Asamblea Legislativa, si fuera verdaderamente democrático, pero en todo caso no lo es, nos lo demuestra Maduro que no es, y por eso acude a que tenga que ser su Asamblea Constituyente de corte militar, como ya lo dijo, pero además que tiene una definición de lo que va a ser su convocatoria, aún no ha indicado. Voy a pensar cómo va a ser la convocatoria. ¿Qué nos está diciendo? Nos está señalando de que él va a adecuar a sus propios intereses. Eso, qué interesante. ¿Acaso no viene hecho ya esto? No, claro y tú que te no. acomodas. No, tú lo vas a pensar cómo va a ir. Claro, porque va a pensar cómo ampliar, sobrerepresentar los grupos electorales que tiene y cómo minimizar los grupos que están en oposición. Sucedió en Bolivia. Hace no mucho le quitaron a La Paz, a la ciudad de La Paz, un representante, pese a que su población demográficamente ha crecido, le quitaron un diputado.
Sí. Pero además crearon otras formas de sobrerepresentación. El asunto de los estatutos, ¿por qué fracasaron en los departamentos? Porque había sobrerepresentación del área rural, en una relación claro. 60-40, y eso es inconcebible. Siendo ¿no? que nuestra población mayoritaria Es estaba urbana, acá, es urbana. urbana totalmente. Y lo mismo ocurre en Venezuela. Entonces va a pensar este ciudadano Maduro en decir a su pueblo cómo va a pensar que va a ser la sobrerepresentación de sus grupos sociales, cómo va a ampliar la poca fuerza que hoy pueda tener. Yo me atrevo a decir que tiene poca fuerza. Tiene, sin duda, sin duda. Como usted dice, si él hubiera tenido la representatividad necesaria y el apoyo, hubiera convocado un referéndum, que es lo que pidió el Parlamento. ¿Sí quieren? Vamos a ver. Como lo hizo nuestro presidente en algún momento y ganó de lejos, eso nadie lo puede negar. Te pregunto a ti, que eres politólogo, eso que había hecho yo referencia. La llegada de Trump y de los republicanos a Estados Unidos acelera este proceso para que Maduro se vaya, o esto ya fue carcomiéndose en el transcurso del tiempo y tenía que suceder? Nada va a acelerar lo que pasa en Venezuela más que los venezolanos. Es decir, el mundo moderno que vivimos hoy día, el siglo XXI, tiene que ver con una nueva realidad. No es el mundo bipolar que vivíamos cuando había la Guerra Fría. No solamente Estados Unidos financiaba y articulaba golpes de Estado en el mundo, sino también los rusos hacían en diferentes partes del mundo, y había una competencia mundial entre Rusia y Estados Unidos, quién influía más a los países de todo el mundo. Entonces no era solamente, y ahí caemos en esta romántica idea del pasado de que era el imperio americano el único que intervenía. Intervenían los rusos y intervenían los americanos, y ellos competían por la hegemonía del mundo. Y en este mundo, ese mundo ya no existe. Multipolar, digamos, Estados Unidos ya no cuenta. No, Estados Unidos es un actor. La China tiene ya 300 millones de ricos, que es equivalente a la demanda agregada mundial de Estados Unidos. La India tiene 250 millones de ricos, ¿no? Y así sucesivamente diferentes partes del mundo se han incluido en este mundo multipolar y en esta nueva realidad económica y nueva hegemonía económica en el mundo, donde la China, la India, los países de Asia tienen mucho más protagonismo que tenían en el pasado. Por lo tanto, esa posibilidad que tenga Estados Unidos de intervenir en Venezuela para manejar eso es absolutamente romántica y sobre todo nostálgica del siglo XX, ¿no? Okay. Como estos políticos que dicen, ay, que venga Estados Unidos a salvarnos, o que venga Rusia a salvarme aquí. Esa lógica es una nostalgia del siglo XX que no tiene nada que ver con la realidad actual y con la nueva vigencia de la institucionalidad y la política mundial moderna. Por lo tanto, Venezuela va a entrar en crisis y se va a descomponer por la incapacidad del gobierno venezolano de entender la realidad, por un lado, y por la visión autoritaria y loca, porque después de escuchar lo que acabamos de escuchar, desde que un momento antes Maduro dice va a ser una constituyente con voto directo, con todo el pueblo, y después minutos dice va a ser una constitución militar, absolutamente gobierno militar, constituyente militar y la revolución militar. Obviamente estamos ante una persona que no tiene ni siquiera coherencia en 4 horas de diálogo o de discurso entre una cosa que dice y de un día al otro, ¿no? En realidad tanto, está por días. Entonces, estamos en una lógica que no tiene ni siquiera posibilidad de entendimiento. O sea, plantearse entender a Maduro es como plantearse entender a una persona que está desvariando de un día al otro y que no puedes lograr articular lo que está pasando. Cualquier analista se vuelve loco. La verdad es que a mí como psicóloga me fascina, además su lenguaje corporal, porque el hombre es muy, muy ingenuo, como tú dices, es muy transparente. Estoy pensando, creo que nadie piensa, ¿no? O sea, todos pensamos. Bueno, pero es interesante, esa es la política latinoamericana de un país, como alguna vez lo habías catalogado, que todavía es como un adolescente que está queriendo crecer. Muchas gracias, Andrés, por haber estado en el programa. Gracias a ti, Verónica, por la invitación y mi solidaridad con el pueblo venezolano, que realmente está en una escalada de descomposición muy triste, que esperamos que no sean muchas vidas humanas. Ojalá que no, es cierto. Y así contestaba ayer también la embajadora cuando le decían ¿por qué han armado a los grupos chavistas? Y ella decía, no hemos armado, no se les ha entregado armas. También hacía referencia al hecho de que la embajadora venezolana hacía referencia a que habrá que contar muerto por muerto y ver de dónde han salido esos muertos y realmente quiénes son, porque hay muchas
son muchas las voces que dicen que son muertos producidos por la propia oposición, ¿no es cierto? El material ha salido ayer en el periódico La Razón, el animal político. Yo voy a intentar hacer contacto con ella, me encantaría tenerla acá. Yo creo que su punto de vista va a ser siempre enriquecedor. Doctor Chávez, gracias. ¿Algo para finalizar? No, gracias por la invitación y que el análisis que hemos hecho hoy de Venezuela no sea el análisis que hagamos de Bolivia de aquí a 3 años. Esa es la única esperanza que tengo. Ay, no me asuste. Muchas gracias por haber estado. Gonzalo, ha sido un gusto haberte tenido por primera vez en el panel y ojalá esté siempre acá con nosotros. No, muchas gracias, Verónica, y también saludar aquí a Andrés y al doctor Chávez, y solamente quizás terminar con esta frase que el orden político en Sudamérica está en unas transformaciones muy dinámicas ahora, y quizás también eso al presidente Maduro lo tiene muy preocupado, ¿no? Es decir, muy difícil que él consiga un apoyo, ¿cierto?, de un gobierno democrático coherente. Sin duda. Muchísimas gracias a ti por haber estado en el programa. Las historias no son siempre las mismas. Veamos lo que ha sucedido con Venezuela, con el Ecuador, una transición diferente, una transición un poco más madura de repente, una transición que en el tiempo vamos a poderla calificar. De la misma manera, miren lo que ha sucedido en la Argentina, una transición radical a otro tipo de moda, de forma de hacer política, que ahí la vamos viendo cómo entre tropiezos y fuerza va avanzando. No sucede lo mismo en, por ejemplo, el Brasil que todavía se debaten esos sus conflictos de corrupción cuando un Lula sigue teniendo una popularidad difícil de hacerle frente. No es lo mismo Bolivia tampoco, que a pesar de todo sigue adelante con cierta estabilidad. Cada uno de estos países tiene su propia historia. No podemos creer que todos van a ser iguales o que va a suceder. Lo único que podemos hacer es aprender de lo que otros están viviendo para no cometer los mismos errores. Un abrazo, hasta mañana.